El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y que venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades que acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. La acción pastoral de la Iglesia, si bien tiene en su fundamento tres grandes columnas que la sostienen, inseparables las tres, porque no se puede dar la Iglesia si no se da en esta triple dimensión, es decir, la columna de la vocación, el llamado a reproducir la imagen de Cristo, mejor dicho, en la realidad sacerdotal, los diáconos, los presbíteros y los obispos, más allá de la dimensión en sí misma del sacerdocio. La dimensión de la vida consagrada, es decir, de aquellos que de formas distintas, ya sean por los votos de pobreza, castidad, de obediencia o de otras formas de consagración, dedican absolutamente su vida a Dios, y la dimensión de la vida laical en su múltiple forma también, pero sobre todo en la dimensión de la secularidad y de la instalación del reino de Dios en el tiempo a través de la familia y del trabajo humano de cada día. Esas tres dimensiones en la Iglesia que la constituyen, y a su vez las tres ejercen una misma función, que es la función sacerdotal, la función profética y la función real de la Iglesia. La función sacerdotal que a todos, a los tres, estamos llamados a que a través del ofrecimiento del mundo, de la vida, del trabajo, del tiempo y del lugar, hacer presente a Dios y hacer el intercambio entre lo humano y lo divino, trayendo al humano siempre en ese ofrecimiento el misterio de Dios. La misión profética que es esa enseñanza constante, permanente de la palabra de Dios en cada realidad, en cada acontecimiento, iluminando todo y teniendo como referencia esa revelación, ese misterio de luz que Dios nos trae. Y la misión real, que es el ordenamiento del tiempo y del espacio y de las estructuras que constituyen el tiempo y el espacio según el plan de Dios. Estas tres dimensiones de vocación y estas tres dimensiones constitutivas de la Iglesia se ensamblan en un ejercicio distinto, diverso, complementario. Las tres, todas juntas, con las otras tres a su vez, hacen la actividad pastoral de la Iglesia.
este sentido, es pastor de la humanidad. Toda la Iglesia tiene, con distintas raíces internas, insisto, la obligación vocacional de hacer vivo y operante el misterio de Dios en el tiempo. Toda la Iglesia tiene que preocuparse de acercar el misterio de Cristo a los hombres. Fíjense que acá es el mismo Jesús que sale supliendo esa falta en el primer tiempo, casi como adivinando que esa falta de la vocación pastoral cada tanto en la Iglesia se iba a dar como una especie de crisis o de abandono, pero que sin embargo es el mismo Cristo que intenta inmediatamente arreglarlo y solucionarlo. Esa falta de, esa crisis, esa falta de vocación pastoral muchas veces se da en la historia, pero cada vez que se da en esa multifacética dimensión histórica es un solo inicio: la falta del contacto con Jesús. En el episodio de hoy del Evangelio casi se puede ver un poco entre líneas esto, ¿no? Fíjense cómo Jesús, dándose cuenta que los apóstoles le hace falta una mayor intimidad, una mayor cercanía con Él, los saca hacia afuera para que puedan estar con Él, pero que en ese sacarlos a los apóstoles inmediatamente se da la necesidad de aquel pueblo inicial del Nuevo Testamento de encontrar esa figura pastoral de la Iglesia que lo lleve a Dios. Y entonces Jesús, con la iniciativa de curar el corazón de los apóstoles y con la iniciativa misma de remediar esa ausencia, empieza a enseñarles a los demás, a los que estaban hambrientos y necesitados, ese misterio de Dios que pedían. Por eso, cuando esta dimensión de crisis se da, no se puede buscar un remedio temporal, un remedio humano, porque inmediatamente se sucumbe, no sirve para nada. Lo que hay que buscar es ese remedio sobrenatural del contacto con Jesús, y a partir de ese remedio sobrenatural del contacto con Jesús, esa especie de fuerza, de ímpetu por llevar ese contacto con Cristo hacia los demás. ¿Se acuerdan cuando aquella primera vez que el Papa Francisco, en la tarde de celebrar, de terminar el cónclave celebrando la misa pro ecclesia, con la cual se concluyen las actividades del cónclave, ya elegido el Papa, por supuesto, el Papa decía en la homilía: la Iglesia no es una ONG. Y eso quiere decir que para buscar la forma de actuar de la Iglesia no se puede buscar en la pastoral una dimensión empresarial. La Iglesia busca su dimensión interna de ser, su dimensión externa de hacer desde el contacto con Cristo. Cuando quiere hacer una cosa distinta, en definitiva se equivoca y en vez de centrar, desparrama. Porque la multitud no quería ver una organización en ese momento, sino que quería ver el rostro de Cristo. Y hoy también la multitud no quiere ver una multinacional, no quiere ver una empresa con métodos sofisticados y nuevos, sino que quiere ver la dimensión testimonial, aquella que contagia el corazón, aquella que hace cambiar de vida, aquella que reedita la vieja actitud del discipulado, la actitud de estar con Jesús. Le pedimos entonces al Señor en este domingo que todos descubramos nuestra parte en la acción pastoral de la Iglesia y que todos descubramos que esa
esa parte nuestra sumada a la del todo se inicia, se sostiene, se enriquece.